Buenos días, muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Muchas gracias por estar acá en nuestra sesión de los sábados. Eh, mm, Vamos a hacer una ronda para saludar a los que están con nosotros en este momento. Amarelis, hola, buenos días. Hola, Eliana y Fernando, ¿cómo están? Gloria Martín, señor Julio César, Ledis Mozo, Liliana Patricia Dorado, señora María, buenos días. Nancy, ¿cómo estás? Hola Silvia, y vamos a saludar a nuestra doctora Renata, buenos días. Doctora, Ay, ya, ya, ¿sí me escuchan? Buenos días. ¿cómo estás? Muy buenos días a todos. ¿Cómo amanecieron? Espero que estén súper bien empezando este nuevo día y me alcanzaron a coger sirviéndome el cafecito, pero bueno, para empezar este día maravilloso. El día está súper lindo aquí en Bogotá, entonces bueno, espero que en sus ciudades también. Nos cuentan cómo están en todas las ciudades que nos están acompañando. Bueno, hoy vamos a hablar, no sé si tú les comentaste algo sobre el tema que íbamos a hablar hoy. No, hasta ahora los estaba saludando a todos. Entonces, Ah, bueno, bueno, les vamos a hablar el día de hoy de fortalecer la microbiota intestinal y sus ventajas para mantener un peso saludable. Entonces, bueno, te presento la doctora Renata, nutricionista, especialista en nutrición holística y hair coach. Pues nos va a estar acompañando en la sesión de hoy y son todos bienvenidos. Les recuerdo que las preguntas las vamos a dejar para el final y pues ella nos va a estar respondiendo y en el transcurso de la charla les estaré enviando el link para que se inscriban a nuestra rifa. perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar el tema de hoy. Pues vamos a hablar un tema que es súper importante porque es cómo fortalecer tu microbiota intestinal, tus bacterias intestinales y cuál es la relación que estas tienen con el peso, con tu peso, que pues queremos que sea un peso saludable. Entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hablar un tema que no siempre estamos conscientes, a veces buscamos las causas de las enfermedades o los problemas de salud en otros ámbitos, pero realmente a veces son cosas mucho más sencillas de lo que pensamos, pero a veces no le damos la importancia que tiene como tal este tema de la microbiota y precisamente por eso es el tema de hoy. Entonces, vamos a empezar un poco con la vez pasada estábamos hablando, el sábado pasado, estábamos hablando sobre el peso saludable. Entonces, empecemos recordando cómo saber si tienes un peso saludable. Y básicamente, la forma o uno de los principales métodos o indicadores a nivel mundial que se aceptados es el índice de masa corporal. Este índice de masa corporal, yo les comentaba la vez pasada que es muy fácil de poderlo determinar y básicamente va a ser los kilos, el peso que tienes en kilos, entonces si tu peso es 50 kilos, entonces 50 y lo vamos a dividir en tu estatura en metros al cuadrado. Si tu estatura es 1,60, entonces 1,6 por 1,6, ese valor es sobre el cual vamos a dividir el peso y esto nos va a dar un número, un índice que por medio del cual vamos a determinar si tu peso está normal, si está en bajo peso, si está en sobrepeso o si ya estás en obesidad. También hablábamos de que la composición, de que no necesariamente este índice de masa corporal nos va a reflejar el estado de salud o de la composición corporal como tal. Y hablábamos de que no es lo mismo dos personas, perdón, que tengan la misma estatura y el mismo peso, mientras uno va a tener una composición corporal, pongamos dos hombres de 1,80 de estatura y los dos pesan 100 kilos. Pero resulta que uno de ellos es una persona que hace muchísimo entrenamiento, entrena muchísimo con pesas y tiene un crecimiento en su masa muscular bastante destacado
y la otra persona es todo lo contrario, es un sedentario, sus hábitos de alimentación no son los más saludables y va a tener un gran porcentaje de grasa, pero por el contrario su masa muscular va a estar muy deteriorada, entonces que no es lo mismo, pero de todas formas, como hoy estamos hablando de un peso saludable, pues recordamos que con este índice lo puedes saber y que se puede determinar por fórmulas como esta, o también lo podemos determinar, perdóname, la composición corporal la podemos determinar también por fórmulas que son súper complicadas, que no es la idea, digamos, que entrar ustedes a complicarlos con este tema. Y también se puede hacer por impedanciometría. Entonces la báscula, yo les mostraba la vez pasada mi báscula y es básicamente también la que manejábamos en el Sankey Lounge, y es por medio de la cual nos va a determinar, bueno, tu porcentaje de grasa es tanto por ciento, etcétera. Pero, pues hoy digamos que ese no vamos a ampliar más este tema, simplemente para recordarles. Entonces, si no tienes forma de hacer una impedanciometría o no te vamos a complicar con esas fórmulas, pero por lo menos puedas determinar tu índice de masa corporal y para que tú puedas, digamos, determinar o clasificar en dónde estás. Entonces vamos a decir que de 18.5 a 24.9 de índice de masa corporal se considera normal. Es decir, que si tú tienes un índice de masa corporal por debajo de 18.5, estarías en bajo peso o desnutrición. En sobrepeso también vamos a tener un índice de 25 a 29.9. A partir de 30 ya es obesidad. La obesidad grado 1 va de 30 a 34.9. La grado 2 de 35 a 39.9. Y la grado 3 más de 40. Aquí ya estaríamos hablando como de ese tipo de obesidad mórbida o ya pues muchísimo más avanzada. Bueno, y ahora vamos a hablar de la microbiota intestinal y luego vamos a determinar cuál es la relación entre estos dos aspectos de nuestra salud. Entonces, la microbiota intestinal, pues podemos decir que es un conjunto de microorganismos donde están todas las bacterias, arqueas, eucariotas y virus, ¿cierto? Microorganismos presentes en un entorno definido. Ese entorno definido, en este caso, pues vamos a hablar de la parte de nuestro intestino, ¿cierto? ¿Cuál es la importancia de este intestino y por qué definitivamente es mucho más que un tubo por donde van los alimentos? Entonces, la que está situada en el tracto gastrointestinal, pues se denomina microbiota intestinal. La mayor población de organismos en el cuerpo humano, pues se va a encontrar allí. Estas células microbianas y las humanas podemos decir que están en cantidades comparables. O sea que no tanto somos células, nuestro cuerpo está formado de células, pero también muchísimo de bacterias y muchísimo más. Entonces, mira cómo también un dato importantísimo y es que hay de entre 150 a 200 veces más genes en nuestra microbiota, en esas bacterias, que en las células del genoma humano, ¿cierto? Que en las células, perdón, que las células corporales. Entonces, imagínate la importancia que tiene esta microbiota. Solamente viendo estas cifras, ya nos vamos haciendo una idea de la importancia tan grande que tenemos y que muchas veces ignoramos, o sea, no le prestamos atención o le atribuimos los problemas de salud a otras causas. Bueno, el genoma humano, entonces también tener en cuenta que el genoma humano tiene aproximadamente 23.000 genes, pero nuestro microbioma tiene más de 3 millones de genes. Entonces, imagínate, ahorita pues se habla mucho de la genética, bueno, cómo podemos alterar, cómo se va a poder en un futuro alterar esos genes para que si tenemos riesgo de alguna enfermedad, pues nos pueda corregir. Pero resulta que esta genética no es tanto donde creemos que está, que es en el genoma humano, sino mira que cómo está muchísimo más en esta microbioma y sobre todo a nivel intestinal, ¿no? Porque ahí en el cuerpo hay otros microbiomas, pero el más grande definitivamente y el más, uno de los más importantes definitivamente es a nivel intestinal. Tenemos también un núcleo completo, tenemos grupos bacterianos en en los intestinos sanos, que va a ser una tercera parte en la cual somos muy parecidos los humanos. Pero el resto, o sea, si una tercera parte somos muy parecidos, 2/3 partes somos absolutamente originales, o sea, cada uno tenemos nuestra
propia microbiota y es básicamente como si fueran las huellas digitales, que por eso es que siempre nos hacen cuando hay cosas, documentos importantes en el banco o al firmar un contrato, muchas veces nos exigen poner nuestra huella digital, pues ese ese microbioma intestinal también es como si fuera una huella digital, porque realmente cada ser humano, cada individuo somos únicos en esa composición. Bueno, también vamos a ver que hay factores sobre los cuales podemos actuar y sobre los cuales pues no tenemos injerencia, no los podemos cambiar. Entonces, sobre los cuales podemos actuar, pues va a ser la alimentación, ¿cierto? Desde que prácticamente se habla en estudios de que es desde que el bebé está en el vientre materno. Posteriormente tenemos la alimentación que varía, va a ser la leche materna. Son bebés que son alimentados exclusivamente con leche materna o con una fórmula infantil. Entonces, aquí esto es un factor que va a variar muchísimo. La leche materna, por supuesto, aporta unos microbiota, unas bacterias específicas que le van a ayudar al bebé a poder luchar contra ya todos esos microorganismos que se encuentran ya cuando el bebé nace, ya cuando no está en el vientre materno, sino cuando está ya en este planeta Tierra, en este mundo, y pues obviamente se va a ver expuesto a muchos de estos microorganismos. Entonces aquí empieza esos factores en los cuales podemos modificar y podemos actuar, y por eso y ese es uno de los principales motivos por los cuales la leche materna se le da también tanta relevancia. Entonces hablamos que las defensas, pero estas bacterias que le aporta el bebé la leche materna definitivamente no se la va a aportar las fórmulas infantiles. Ellas han ido evolucionando y han ido tratando de parecerse lo más posible a la leche materna, pero nunca va a ser igual exactamente a la leche materna. Bueno, tenemos también fármacos que influyen, ¿sí? Entonces aquí tenemos los antibióticos. Hay que tener muchísimo cuidado con todo esto de los antibióticos. Hay personas que se automedican, que tienen un dolorcito de garganta. Bueno, ahorita con todo este tema de coronavirus, esto se ha exacerbado muchísimo, ha aumentado en gran cantidad todo el tema de automedicarse. Y muchas veces el miedo a ir en este momento a un servicio de urgencias, pues va a hacer que muchas personas empiecen a consumir, empiecen a automedicarse y realmente no saben el impacto tan grande que esto va a tener en su salud a corto, mediano y largo plazo. Entonces, estos antibióticos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a matar las bacterias malas, pero también todas tu microbiota intestinal, todas las bacterias que te defienden, donde están la mayor cantidad de genes, los van a destruir. Entonces, mira la importancia que no es, ay, no, yo voy a la farmacia y me formulan un antibiótico y listo, ya, solucionado el tema. Están los antiácidos, entonces, ojo, porque estos también afectan la microbiota. Entonces, cuando hay todos esos problemas de reflujo, de acidez, muchas veces recurrimos a Milanta, a Tums, bueno, a diferentes antiácidos. Y hay medicamentos también que reducen esa producción de todo lo que son los ácidos, como el ácido clorhídrico, que son de los principales que permiten la digestión de nuestros alimentos. Y algunos antidiabéticos también. Entonces, hay que tener mucho cuidado, por eso es muy importante realmente definir con tu médico tratante la real necesidad y la real imperancia de que recibas estos medicamentos o si puede haber otras formas de poder controlar y de poder solucionar todos estos temas de salud. Entonces es importantísimo, no te automediques. Bueno, tenemos los hábitos de alimentación, por supuesto, influyen muchísimo. Si mi alimentación está basada, pues, en comidas rápidas, en alimentos que no me van a aportar valor y que realmente no van a ayudar a esa microbiota, lo contrario, la van a ir acabando, reduciendo. Y lo contrario, si tenemos a los hábitos alimentarios adecuados, pues definitivamente vamos a apoyar esa microbiota. Todo lo que son alimentos naturales, fibras, frutas, verduras, pues van a ayudar muchísimo. Y también todos estos alimentos que son como el yogurt, como el hummus,
pues que definitivamente nos van a ayudar también con esa microbiota, porque precisamente ellos contienen esos microorganismos y otros que van a ser los alimentos. Entonces recuerda que los probióticos son las bacterias benéficas en sí y los prebióticos son el alimento de esas bacterias, como pueden ser las frutas, las verduras. Entonces es importante contar con los dos. Todo lo que son alimentos fermentados, pues también van a ayudar muchísimo a esta microbiota. Desafortunadamente, en Colombia y en Latinoamérica, pues definitivamente no tenemos mucho esa cultura, como si lo es en Japón, pues el consumo de todos estos alimentos fermentados, pero pues ayudan y es una de las cosas que podemos tratar de incluirlos un poquito más en nuestra alimentación diaria. Las formas de cocinar también influyen, entonces hay métodos de cocción que van a ser más saludables, otros que definitivamente no van a apoyar tanto esa microbiota, esas bacterias benéficas. El entorno también influye. Un niño que crece y que se va a criar en la parte rural, en el campo, es un niño que va a comer tierra, es un niño que va a tener contacto con los animales, o sea, la diversidad de bacterias que va a tener versus un niño a nivel urbano, que nosotros muchas veces como mamás o papás o cuidadores de un niño, de un bebé, estamos súper angustiados y ahora pues ni se diga con todo lo de la pandemia, estamos demasiado miedosos, temerosos de que el bebé vaya a poder consumir o llevar a su boca algo que esté contaminado, ¿cierto? Y ahora pues eso se ha exacerbado en doble, el triple, porque todo lo desinfectamos, todo estamos súper con mucho pánico y mucho miedo y cuando se desinfecta tanto todo, pues definitivamente las defensas van a ser muy diferentes, la microbiota de ese bebé, de ese niño va a ser muy diferente y adicionalmente todo lo que son alergias también se exacerba con toda esta limpieza tan exagerada que hacemos y que tenemos en nuestros hogares. Bueno, el estilo de vida también influye, la microbiota es diferente en una persona que realice actividad física diaria o casi diaria versus una persona sedentaria. Entonces es otra parte que también influye muchísimo y el aumento de peso. Entonces estos siempre nosotros debemos centrarnos en los factores sobre los cuales podemos actuar. Lo que nosotros no podemos modificar, lo que está fuera de nuestro alcance, lo que no nos compete, pues definitivamente no vamos a poder hacer nada, pero debemos enfocarnos en lo que sí podemos cambiar. Bueno, y también como información, lo que no podemos actuar y también influye en nuestra microbiota es la genética. Tenemos un componente anatómico del tracto gastrointestinal y influye muchísimo porque la diversidad microbiana es diferente en el intestino grueso que en el intestino delgado. Entonces, una persona que simplemente nació con el intestino grueso un poquito más largo, por así decirlo, versus el intestino delgado, pues definitivamente va a tener probabilidades de tener una mejor o más completa microbiota intestinal versus una persona que sea al contrario, pronto tenga un poco más en extensión del intestino delgado versus el intestino grueso. La edad gestacional también, si un niño nació a término, a la edad gestacional que era adecuada o si nació prematuro también influye. La forma de nacimiento, el parto vaginal o cesárea también va a influir. Obviamente es digamos que el inicio de esa microbiota va a ser un niño con un parto natural normal, pues obviamente va a poder tener toda esa microbiota que la mamá le está transmitiendo versus un niño que nació por cesárea. Y la edad, ¿no? Entonces, obviamente, los bebecitos, los niños menores de 2 años que están formando esa microbiota, y ahorita más adelante vamos a ver como una imagen donde nos aclaran más esta parte y ya como adultos mayores ya se nos empieza también a reducir esa microbiota intestinal. Bueno, entonces, ¿qué se considera? Bueno, digamos que no hay un consenso así específico donde se pueda decir o diagnosticar, mira, tú tienes una microbiota intestinal sana y esta otra persona no la tiene. Pero sí hay algunos puntos en los que se han puesto de acuerdo los investigadores y es, uno, una microbiota intestinal va a tener una gran riqueza o diversidad de especies, de probióticos, de bacterias benéficas. Segundo, va a tener una resistencia, resiliencia y estabilidad en el tiempo y una capacidad, esto nos da una capacidad para resistir
a las dificultades o le da a esas bacterias la capacidad para resistir a las dificultades. Entonces, cuando es una microbiota intestinal tan sana, inclusive si tienen que llegar, digamos, por algo ya que realmente sí es necesario un antibiótico, lo va a poder resistir y va a poder resistir una dieta desequilibrada temporalmente, ¿no? Esto no es que estemos animando a que tengamos una dieta desequilibrada, no, simplemente que pues una persona que tenga una microbiota intestinal sana, pues va a poder aguantar temporalmente pues estos cambios o estos factores y no lo va a afectar mucho. También que tenga gran riqueza de genes microbianos intestinales, que ya vimos cómo los genes, tenemos muchísimos más genes en nuestras bacterias intestinales que en nuestro genoma humano. Bueno, y la disbiosis es lo contrario. La disbiosis es cuando hay una ruptura del equilibrio en la composición o en la función de esta microbiota intestinal. ¿Con qué se relaciona esta disbiosis o cuándo yo por sospechar que tengo disbiosis? Cuando hay afecciones digestivas, entonces todo lo que es colon irritable, reflujo gastroesofágico, acidez, estreñimiento, bueno, cuando hay todos estos problemas a nivel digestivo, puedes sospechar y muy probablemente que tu microbiota no esté de la forma más adecuada. La obesidad, entonces es específicamente el tema de hoy. Entonces, cuando hay obesidad, siempre hay que sospechar que esa persona pueda tener disbiosis muy probablemente. En un diabético, cuando hay alergias, entonces lo mismo lo que hablamos cuando hay alergias, pues es muy probable que tampoco también haya disbiosis, no hay una microbiota intestinal adecuada y en el cáncer también. Entonces mira todo lo que está afectando esa microbiota que definitivamente, pues en el día a día, perdón, en el día a día no le prestamos muchísima atención, pero nada más y nada menos que estas son los factores que van a afectar si no la tienes pues de la forma adecuada. ¿Cuáles son las funciones? Entonces, las funciones de la microbiota tenemos que son las funciones de defensa, nos defiende contra los microorganismos nocivos, nos enseña o le enseña al sistema inmune a identificar cuáles son los amigos y enemigos de esos microorganismos y también degrada las toxinas. En la digestión, entonces nos va a ayudar a digerir, eso es cuando tenemos una microbiota adecuada, vamos a poder digerir ciertos alimentos como algunas fibras y la descomposición de estas fibras van a generar en una producción de ácidos grasos de cadena corta, que también tiene funciones importantísimas en el organismo, nos facilita la absorción de minerales como el magnesio, el calcio y el hierro, la síntesis de vitamina K, vitaminas B9 y aminoácidos, que aminoácidos son los que conforman las proteínas, y además, como si fuera poco, puede influir en el estado de ánimo y en el comportamiento. Acá vemos lo que yo les comentaba y era de cómo va evolucionando en el tiempo la microbiota. Entonces, en los primeros 1000 días de vida, desde la concepción hasta los 2 años, también ahí suceden aspectos de desarrollo muy importantes, una ventana de oportunidad que en ese bebé cuando no se logra, ya más adelante ya es mucho más difícil. Pero se ha visto, digamos, en algunos estudios, aunque no se ha concluido totalmente, pero parece que lo que la mamá consume muchísimo va a influir en la calidad de la microbiota cuando el bebé nazca. Del nacimiento hasta los 2 años, pues imagínate, esa es una parte importantísima donde va a influir, claro, si el bebé fue alimentado con leche materna, qué tanta limpieza hubo durante ese tiempo, que normalmente es muy alta porque estamos con mucho miedo de que los bebés se enfermen, pero todo esto va a influir muchísimo. Entonces, mira cómo va aumentando la cantidad de bacterias, esa microbiota, desde 0 hasta llegar a un punto casi igual al de los adultos, y esto es básicamente a los 2 añitos de edad. Como adultos, pues ya vamos a tener una estabilidad, una microbiota muy estable, pero cuando ya nos vamos acercando a la adultez, a la vejez, pues definitivamente van a ir disminuyendo esta cantidad de bacterias o la calidad, la diversidad y la cantidad de esa microbiota intestinal.
Y en resumen, entonces vamos a decir que las bacterias tienen de 150 a 200 veces más genes que nuestro genoma humano. La riqueza, diversidad y estabilidad en el tiempo de esta microbiota es un factor clave para nuestra salud y vimos que también para nuestro estado de ánimo. Nuestro intestino definitivamente es mucho más que un tubo por donde va la comida. Nos va a ayudar en la digestión, en las defensas. Ahora, con todo lo de pandemia, pues definitivamente quedó claro que ese sistema inmune, pues necesitamos darle todas las herramientas para que él haga lo que sabe hacer y para que lo haga de la mejor forma posible. Y la salud mental. Entonces, una persona que sufra de ansiedad, de depresiones, ya problemas como tal de salud mental, es una persona que es muy, muy probable que su microbiota no es la microbiota adecuada y por el contrario, cuando corregimos este problema, esa persona va a mucho más fácilmente solucionar todos estos temas de salud mental. La composición de nuestra microbiota intestinal es única, recuerda que es también como una huella digital. Los factores que podemos adaptar son la dieta y la actividad física o el estilo de vida, y que también es importante incluir en nuestra alimentación fibras prebióticas, alimentos fermentados y definitivamente complementos o suplementos nutricionales que te ayuden y que apoyen esa microbiota intestinal. Entonces, para eso queremos presentarte Hasaki. Hasaki es un producto, un batido delicioso que te va a ayudar definitivamente a fortalecer tu propia microbiota intestinal. No se trata de, bueno, digamos que cuando se ha ido descubriendo o a lo largo de estos años, con todas las investigaciones que se han hecho, se han llegado a pensar en hacer transferencia de una microbiota de una persona sana a una persona que tenga disbiosis. Pero realmente cuando tú, por ejemplo, consumes probióticos, estás consumiendo unos probióticos que no son tuyos, no son de tu microbiota, no pertenecen a la tuya propia, a tu huella digital. Entonces, ¿qué es lo que te va a permitir Hasaki? Hasaki, primero, la forma como se produce es los granos de cacao crudos, que no son cualquier cacao, es un cacao específico, orgánico, con todas las, digamos que se ha escogido muy específicamente el de mejor calidad. Se va a inocular con Lactobacillus plantarum, se va a hacer una fermentación en un bioreactor en frío y esto nos va a dar como resultado 596 metabolitos. Estos metabolitos, ¿qué es lo que hacen? Van a fortalecer tu huella de microbiota, o sea, tu huella digital en cuanto a la microbiota. Entonces, no te la va a cambiar, no te va a dar otros que no pertenecen a tu microbiota, otros microorganismos, otras bacterias, pero sí esos 596 metabolitos la van a fortalecer y en los estudios se ha probado que es muy equivalente como si nosotros tuviéramos una microbiota de una persona que nació en Japón, que su consumo de alimentos, como hablábamos, es muy diferente. Ellos, los hábitos que tienen, digamos, en su cultura, está mucho el consumo de estos alimentos fermentados que nosotros pues no consumimos tan frecuentemente. Los componentes, entonces lo más importante son estos 596 metabolitos. Tenemos enzimas digestivas, tenemos proteínas, tanto vegetales como de origen animal, tenemos vitaminas y minerales, fibra, que también a su vez es el alimento de esas bacterias benéficas. Tenemos tanto pre como probióticos, tenemos las dos, o sea que esos básicamente se llaman cuando están, la unión son simbióticos, entonces son la bacteria benéfica más el alimento. Y pues adicionalmente el Hasaki te va a aportar proteína whey, que es de las más estudiadas para mejorar la microbiota, la masa muscular. Tenemos caseinato de calcio, tenemos también una ventaja grande y es que aumenta la absorción y el aprovechamiento de las proteínas en un 20%. Algunas veces también les he dicho que no solamente lo que consumamos, sino cómo el cuerpo lo aprovecha. Se puede utilizar perfectamente como una merienda o como un reemplazo de la cena o del desayuno. Se puede utilizar en las recetas favoritas, puedes preparar cupcakes en una versión más saludable, puedes hacer pancakes, puedes hacer batidos, un batidos queda exquisito.
Y tenemos sabores en chocolate y en vainilla. Personalmente el de vainilla se le puede adicionar un poquito de banano si te gusta o frutos rojos y queda exquisito, queda de verdad muy rico. Entonces, bueno, esta es la presentación de hoy. Espero que les haya ayudado mucho, les haya servido. Entonces, tenemos bienvenidas las preguntas. Vamos a resolver tus preguntas de la mejor forma posible. Y, bueno, entonces, Hugo, te escucho, si me puedes ayudar. Claro que sí, Doc. Bueno, nos pregunta el señor Luis Ríos, ¿cómo enseña al sistema inmunitario a reconocer patógenos? ¿Este producto transfiere inmunidad? Estábamos hablando de cómo la microbiota, o sea, no es el producto en sí el que le ayuda a enseñar al sistema inmune a reconocer los amigos y los enemigos, sino es en general, me refería a la microbiota intestinal, ¿sí? Esa es una de las funciones principales que tiene la microbiota, es decir, que le va a decir al sistema inmune, o sea, el sistema inmune son los soldaditos que nos defienden, entonces le va a decir, mire, este es su amigo, no lo ataque, y este es su enemigo, no lo ataque. Cuando el sistema inmune no reconoce cuáles son los amigos y cuáles son los enemigos, ataca a todos y ahí es donde vienen las enfermedades autoinmunes. Entonces, básicamente, no es tanto el producto como tal que haga esa función, sino es la microbiota. Y el producto básicamente lo que va a hacer es fortalecer tu propia microbiota. Lo que va a hacer es fortalecer esas bacterias que ya tenemos y que definitivamente pues son las que nos van a permitir tener un mejor sistema inmune, nos van a permitir tener menos alergias, nos van a ayudar a tener menos riesgo de enfermedades autoinmunes, entre otros beneficios. Ok, gracias, Doc. Dice Luz Mary, conociendo que estamos con la microbiota en mal funcionamiento, ¿qué es lo primero que debemos hacer? ¿Cómo se llama la persona que hizo la pregunta? Luz Mary. Luz Mary, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, cuando sabemos y sospechamos por estos signos que hablábamos hoy, de que definitivamente tenemos una disbiosis, tenemos un problema en nuestra microbiota intestinal, pues definitivamente vamos a tener que hacer varios cambios en lo que hablábamos era cuáles son los que nosotros podemos modificar. Entonces, los factores que podemos modificar, allí es donde nos tenemos que centrar. Entonces, básicamente la alimentación es tener una alimentación balanceada, una alimentación equilibrada, saludable, ya hemos hablado muchas veces, hoy no vamos a ampliar tanto ese tema, pero recuerda pues que es una alimentación que debe tener alimentos de todos los grupos de alimentos, pero específicamente muchísimo más de todos esos alimentos reguladores como son las frutas y las verduras, y también esos alimentos fermentados van a ayudar muchísimo a poder normalizar o ir poco a poco reconstruyendo esta microbiota o ayudándola pues a que tenga una mayor diversidad. Entonces, la alimentación, la actividad física. Entonces, también se ha visto que las personas sedentarias versus personas que realicen actividad física es diferente la microbiota. Entonces, por lo tanto, si yo no lo hago, pues empezar a hacer actividad física. Y si ya la hago, pues siempre ir a cosas diferentes, poderme retar un poquito, poder ir al siguiente nivel. Tercero, también los suplementos o complementos nutricionales que te van a ayudar de verdad a mejorar esa microbiota, como puede ser Hasaki. Hasaki puede ser una herramienta excelente, Luz Mary, que te puede ayudar para recuperar esa microbiota intestinal. Ok, Doc, muchas gracias. Nos pregunta Magda Muñoz, ¿qué hora es la más recomendada para pesarse? Magda, yo te recomiendo en la mañana, en ayunas, ¿sí? Ojalá sin ropa, o sea, totalmente desnudos. Es importante hacerlo siempre a la misma hora, porque si nos pesamos a diferentes horas del día, pues vamos a poder tener un peso diferente. Entonces, siempre a la misma hora. Entonces, todos los días a las 6 de la mañana, a la hora que te levantes, ahí puedes hacer esa toma de peso. Y trata, como te digo, siempre que sea a la misma hora, pero lo ideal para mí es en la mañana en ayunas y sin ropa. Ok, listo, gracias. Nos pregunta el señor Julio César Castro, ¿por qué ayuda a la microbiota intestinal, bueno, a la salud mental?
Recuérdame el nombre del señor que se me Julio fue. César. Julio Tranquilo. César. Ayuda a la microbiota intestinal, perdón, la microbiota intestinal ayuda al estado de ánimo, ¿sí? Y a la salud mental, básicamente porque cuando nosotros en nuestro intestino, ¿cierto? En nuestro intestino nosotros tenemos como las células es cuando están sano, están totalmente pegaditas. ¿M? Entonces, ¿qué pasa? No va a dejar pasar, es decir, lo que nosotros consumimos son alimentos que tanto nos van a aportar cosas buenas como también puedan tener toxinas, pueden tener elementos contaminantes, pueden tener metales pesados. Todo esto, pues obviamente al absorberse en ese sistema digestivo y cuando el sistema, cuando tenemos disbiosis, cuando no tenemos una buena microbiota intestinal, esas células no van a estar así pegadas y no van a estar separadas. Entonces, en este espacio que queda entre célula y célula, va a pasar a través del intestino a nuestra circulación general y por supuesto allí llega al cerebro todos estos contaminantes, metales pesados, y elementos tóxicos, pues que definitivamente van a influir en lo que pensamos, en cómo nos sentimos. Entonces, claro, sí, definitivamente las bacterias perjudiciales, además de estos contaminantes y tóxicos, van a predominar en nuestro intestino y van a ingresar en nuestra circulación general, en nuestra torrente sanguíneo, pues de allí va a ir a todos los lugares, incluido pues todo en nuestro cerebro, a nivel cerebral, y va a influir también. Lo que tú piensas influye en lo que sientes y lo contrario. O sea, también es una simbiosis allí. Entonces, Están ligados. exacto, si tu cerebro se ve afectado, ¿qué pasa? Si tu cerebro se ve afectado, entonces aumenta todas estas, bueno, obviamente ahí también influyen las creencias, todo lo que nos han hecho creer desde niños, ¿sí? Todos los miedos, las limitaciones, las creencias limitantes. Entonces, si tu cerebro está un poquito intoxicado, ¿cierto? Por todos estos metales y todos estos tóxicos, pues definitivamente va a afectar lo que tú sientes. ¿No? Entonces, esa es la relación. Ok, gracias, doctora. Gracias. Bueno, voy a seguir con la otra pregunta, pero a las personas que tienen la mano levantada, las invito a que me escriban la pregunta, ¿listo? Fabián Silva pregunta si se puede mezclar Belash, Cronuit e Iner y tomar en ayunas. Fabián Silva. Ah, Fabián. Belash, Cronut e Iner. Se puede, sí se puede mezclar. Mi recomendación, por todo y por todo, obviamente ha influido también por mis gustos personales y pues cada cual tiene gustos diferentes, pero yo sugiero, yo recomiendo y me encanta como sabe, me encanta y también se complementan muy bien cuando tú mezclas Belash e Iner 7, es decir, 2 vasos de agua, le pones un sobre de Belash, un sobre de Iner 7 y lo puedes tomar frío, a mí me encanta frío, entre otras cosas un tip para no quemar, no es quemar, es oxidar la grasa más fácilmente, reducir nuestro porcentaje de grasa, bajar de peso, etcétera, es tomar una bebida muy fría en ayunas. Entonces, esto va a ayudar y cuando es, por ejemplo, puede ser Belash Iner 7, tomártelo, hacer el entrenamiento en ayunas, idealmente. Si nunca has hecho entrenamiento, pues empezar a caminar, empezar a hacer actividad física. Y el Cronuit, por el contrario, se aprovecha más, no es que no se pueda, sino que el cuerpo lo aprovecha más cuando es caliente, ¿sí? Por eso es un té. La forma como nosotros, por ejemplo, lo ofrecíamos si tuviste la oportunidad de ir al Sankey Lounge, era en caliente, ¿no? Era un té. Entonces, siempre va a ayudar se va a aprovechar más si es en caliente, en agua caliente y no en agua fría. Ahora, si a ti te encanta y adoras el té helado, pues lo puedes hacer. No es que no lo puedas hacer. Simplemente, pues mi sugerencia es tratar de consumirlo en caliente, en agua caliente, antes del almuerzo y antes de dormir. Es la forma perfecta que se aprovecha el Cronuit. Entonces, eso es una sugerencia, pero no es que no se puedan mezclar los tres, sí se puede. Listo, gracias. Nos pregunta Carolina Castro,
Doctora, entonces no es adecuado consumir probióticos como los que tienen Lactobacillus reuteri, me disculpan, u otros, por lo que decía que cada microbiota es diferente para cada persona. Sí, Carolina, mira, no es que no es que sea perjudicial, lo que sucede es que no hay el suficiente aval científico y todavía está en estudio porque cada probiótico es específico para un beneficio diferente. Y todavía están en estudio, o sea, todavía no se han comprobado mucho. Hay unos que sí, por ejemplo, para bebecitos, para los lactantes, que de hecho esos probióticos se han incluido en las fórmulas infantiles, en muchas, en la mayoría, o en las mejores, en las más reconocidas, que digamos les ayuda a reducir el riesgo de diarrea, ¿sí? Y si tú vas aquí, por ejemplo, tú vas y son como muy generales, pero por ejemplo en Estados Unidos tú sí encuentras muy como específico para cada necesidad. Entonces, el probiótico para problemas digestivos, el probiótico para ginecológico, el probiótico para... Entonces, allá lo encuentras, yo no puedo decir que es que eso no sirve, ¿sí? No puedo afirmarlo, pero lo que sí te puedo decir es que en muchos estudios también se ha empezado a ver que no es tanto que yo me llene de consumir muchísimos probióticos sin decir que no los pueda consumir. De hecho, yo les recomendaba pues consumir alimentos como puede ser el kefir, el yogur, todo lo que son, se me olvidó cómo se llama, las verduras que están encurtidos, los encurtidos, todo esto lo puedes consumir y es recomendable, pero hay estudios que cuestionan el hecho de incluir en tu organismo probióticos que no pertenecen a tu microbiota y ahí es donde se diferencia Hasaki. Hasaki lo que hace es que esos metabolitos te realzan tu propia microbiota y no te está incluyendo como una cantidad de probióticos que no te pertenecen y que no han sido como parte de esa huella digital tuya a nivel de esas bacterias intestinales. Entonces es eso. No es que no sirva, no es que no funcione, pero no todos van a servir porque además tienen que ser en una cantidad específica, ¿sí? Hay unos que realmente están en el mercado y tienen muy poquita cantidad de probióticos. Estos se determinan por las unidades formadoras de colonias. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, tú consigues hasta 100 billones de ese probiótico o la mezcla de probióticos que tenga el producto como tal. Pero hay algunos que tienen una centésima parte de eso, una milésima parte o una millonésima parte, o sea, tienen muy poquito, pero como no sabemos, entonces pues compramos cualquier cosa y no todos nos sirven. ¿Sí? Yo no puedo decir que no funcione, pero sí hay estudios que muestran y que cuestionan qué tanto y de pronto a nivel comercial se está manejando productos que pudieran no funcionar, pero que realmente pues a nivel comercial pues se venden. Entonces, Ok, gracias, Doc. Nos pregunta Ladies Mozo, ¿por qué aquí me cae un poco mal en el estómago? Tengo gatito y problemas de colon. bueno, Sí, ladies, y problemas de colon. ok, ladies, es importantísimo aclarar que es normal que cuando empezamos a consumir el Hasaki podamos sentir ese tipo de, sí, puedo sentir que me inflama un poquito, que es normal, porque es que el cuerpo cuando se está sanando, hacemos un tema que es como de desintoxicación y esas bacterias se están fortaleciendo, se están modificando, se están ampliando. Entonces, hasta lo bueno, cuando es nuevo en nuestro organismo, hay como una fase de ajuste, digámoslo así, como una transición, y ya una vez tu cuerpo ya lo asimila, ya esa microbiota está mucho más fortalecida, ya está, y vas a notar el cambio y va a ser muy diferente. Es normal al comienzo, no es una cosa grave, no es que te vaya a causar una diarrea, que te vaya a deshidratar, ni mucho menos, pero sí es normal que empieza un poquito de molestia al comienzo, como cualquier, digamos, tratamiento natural, que cuando tú te estás sanando, cuando el cuerpo se está desintoxicando y en este caso, pues modificando esa microbiota, fortaleciendo esa microbiota tuya,
el cuerpo hace digamos que esos síntomas o esas molestias pequeñas, pero es algo temporal. Gracias, Doc. Nos pregunta Agustina, ¿la microbiota está solo en los intestinos? No, Agustina, la microbiota está en varias partes del cuerpo. Nosotros los tenemos a nivel de la garganta, por ejemplo, en nuestra boca tenemos una microbiota intestinal en la garganta, a nivel vaginal, a nivel de otros órganos, definitivamente no solamente en el intestino, pero la más importante está en el intestino, ¿sí? La que definitivamente tiene el mayor peso y la mayor incidencia en nuestro sistema inmune es la que está en el intestino grueso o en nuestro intestino como tal. Ok, gracias, Doc. Olga Lucía nos pregunta si Hasaki sirve para mejorar el sistema nervioso en personas con ansiedad o depresivos. El sistema nervioso y sí. A ver, va a ayudar muchísimo porque veíamos cómo al tener una microbiota sana, saludable y que pueda resistir algunos problemas que puedan surgir, como que la persona le estén haciendo un tratamiento con antibióticos por algo puntual o algo temporalmente que no se alimente tan bien. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hablábamos de que cuando ese tejido intestinal está sano y las células están totalmente unidas, ese tejido, me acuerdo de un profesor mío que decía que se veía, era lindo, se veía como un tapete perfecto, como el césped cuando lo cortamos y así, súper bonito. Es cuando a nivel de salud mental, a nivel de emocional, vamos a estar mejor, porque si nuestro intestino está sano y no permite que entren esos contaminantes, esos tóxicos que afectan nuestro cerebro y afecta lo que pensamos, a la vez eso afecta positivamente nuestras emociones. Entonces, por eso es definitivamente muy importante. Yo recomendaría para salud mental, pues 3 productos que serían Hasaki, Iner 7 y Velash, pero en especial Hasaki e Iner 7. Hasaki, porque como estamos hablando, la microbiota intestinal definitivamente influye en tus emociones, en tu salud mental. Y por otro lado, la deficiencia de magnesio también afecta muchísimo. Entonces, si tenemos cubiertos estos dos frentes, estas dos áreas de nuestra salud, pues definitivamente es muy probable que vamos a tener una mucho mejor salud mental, emocional. Obvio, esto también viene acompañado con otras cosas, ¿no? La actividad física ayuda, la alimentación ayuda, una alimentación pobre, poco saludable, también va a afectar muchísimo nuestras emociones. Y muy importante, nuestra nutrición emocional, espiritual, etcétera. Es decir, prácticas como puede ser la meditación, el yoga. Recuerda que meditar no es todo solo así como la imagen que tenemos, siempre lo digo, es meditar para ti puede ser el contacto con la naturaleza. Meditar para ti puede ser simplemente escuchar una música que te relaje, que te haga sentir como en conexión con tu ser superior, con Dios, como le queramos decir. O sea, esto no es de religión definitivamente. También, pues, todos los temas de agradecimiento son muy importantes porque a veces nos centramos en lo que no tenemos o en el punto negro ahí, pero resulta que hay muchas áreas y millones de cosas por las cuales tenemos que estar agradecidos o debemos estar agradecidos. Entonces, el agradecimiento es algo que ayuda muchísimo a alejar todo lo que es la depresión, la ansiedad, todos estos problemas, no tomarnos la vida tan en serio. Disfrutarla más, preocuparnos menos, también van a influir muchísimo. Pero sí, realizar una actividad diaria que te ayude, como la meditación, lo que sea para ti. Hay personas que la meditación es pintar, un arte, o sea, hay muchas opciones, pero lo importante es que hagas alguna de ellas, que hagas algo lo que más te llame la atención, pues es mi recomendación. Ok, Doc, gracias. Nos pregunta Alba Pérez que si puede tomar en ayunas Hasaki, Iner y Velash mezclados. Hasaki, recuerda, Alba, ¿cierto? Sí, Alba. Recuerda, Hasaki, Iner Hasaki, y Velash. Hasaki, Iner y Velash. Sí se puede, a mí lo mismo, ya lo digo solo única y exclusivamente por la parte
de Gustos. gusto personal y de sabor, yo insisto en que yo me lo tomaría el Belachel pues como una bebida fría para empezar, para empezar a entrenar, a hacer el ejercicio, pero realmente no hay ningún motivo por el cual no lo puedas mezclar, lo puedes hacer sin problemas. Si vas a hacer un batido, por ejemplo, iría perfectamente. Ese batido quedaría súper bien y quedaría perfecto para empezar a entrenar. Yo simplemente lo digo por gusto, pero no, sí lo puedes hacer, no hay ningún inconveniente, no hay nada, ninguna interacción perjudicial, nada de eso, lo puedes hacer sin problema. Ok, gracias, Doc. Nos preguntan que si Hasaki puede ser tomado por un diabético con un funcionamiento muy reducido en sus riñones. Estaríamos hablando de un 20%. Recuérdame quién hace la pregunta. Y no me aparece el nombre, Doc. ¿No? Ah, bueno, listo. Una persona, depende, una persona que ya tenga una insuficiencia renal en un estadio 4, en una etapa ya como muy comprometida, sí lo puede consumir, lo que pasa es que tendríamos que ver el resto de proteína que consume en el día. O sea, allí tendríamos que hacer un conteo que consumen su desayuno, sus meriendas, su almuerzo, su cena, porque tenemos que ver el total de la proteína que consume para ver si no es lo mismo que la persona, por poner un ejemplo, no le guste o sea vegano o vegetariano y no consuma ni carne, ni pollo, ni huevo, y solo va a consumir Hasaki. Ahí no habría inconveniente porque sería la proteína del día. Obviamente, estoy hablando pues por dar un ejemplo, no estoy diciendo que sea así y lo estoy recomendando así, es por poner un ejemplo. Ahora, si es una persona que consume una buena porción de carne, pollo o de pescado en el almuerzo, en la cena y come bastante huevo en el desayuno, etcétera, pues ahí tendríamos que entrar a mirar específicamente cuál es su consumo total de proteína, porque pues hay que proteger su riñón. Obviamente tampoco hay que quitarles 100% de la proteína, pero sí hay una restricción con respecto a una persona pues que tenga los riñones funcionando normalmente. Entonces sí es muy importante allí que consultes con una nutricionista para ver cuánto le aporta Hasaki. El Hasaki le va a aportar 14 gramos de proteína, pero habría que ver qué consume el resto de alimentos y le puedo ayudar a organizar su alimentación, su plan de alimentación, pero sí lo puede consumir, pero debe ser con la ayuda de un profesional que le revise qué tanta proteína en total está consumiendo en el día. Ok, se llama Christopher y Nancy Sánchez los que estaban haciendo esta pregunta. No lo Ah, aclararon. bueno, para Christopher y Nancy. Listo, Doc. Bueno, adicional a esto nos pregunta Carla Constanza, ¿en el TAM toda clase de maíz es perjudicial para la salud? Carla nos pregunta, Sí, señora. no sé a qué se refiere con el TAM. Dice TAM. Carla, si nos puedes ampliar un poquito como el tema específico. Listo. Y también Gloria, mientras Carla nos Sí, amplía su pregunta, nos dice que qué tan buenos son los alimentos crudos para la microbiota. Gloria, los alimentos crudos para la microbiota. Los alimentos crudos, si hablamos de vegetales y frutas, lo importante es que estén muy bien desinfectados. Puede ser con vinagre, hay productos específicos para esto, pero sí son excelentes. Lo importante es que estén, pues ahorita con tema de coronavirus y pues que no sean, digamos que no vengan como con otro tipo de contaminación. Sí, es importante y es benéfico porque son prebióticos, son alimentos de esas bacterias, la fruta, las verduras específicamente. Ok, listo. Ya lo otro, perdóname un segundito. Y Sí, me señora. hiciste acordar también como una teoría de nutrición que es la RAW. La RAW es que todos los alimentos crudos, alimentos vivos, ellos hacen mucho énfasis en no cocinar los alimentos. Y yo soy una creyente de que no es que yo no practico ese tipo de alimentación, pero sí, por ejemplo, algunos elementos de eso, digamos, en mi alimentación personalmente, y es que las vegetales, por decir algo, nunca es lo mismo los vegetales crudos, la fibra y lo que te aportan versus los alimentos, las verduras cocidas pierden muchos nutrientes. Entonces, desde ese punto de vista, sí
perfectos esos alimentos para la microbiota intestinal. Listo, Doc, muchas gracias. Bueno, Carla no nos confirmó su pregunta, entonces, bueno, procederemos con la rifa. Si no nos han preguntado nada más, entonces procederemos con la rifa, Doc. Muchas gracias por tu charla, muy, muy interesante, nos aporta mucho. Desde ya, la invitación es para que nos veamos dentro de 8 días, traemos otro tema y pues nada, vamos a la rifa y que gane el mejor. Exactamente, que así sea. Yo quiero agradecerles a todos por estar aquí hoy. Un abrazo grande, espero que les haya sido muy útil. Como siempre, los invitamos a que nos sigan acompañando, a que invites a tus amigos, a las personas que tú sientas que les puede ayudar, que les puede servir a mejorar, así sea en un 15-20% su salud. Estoy seguro que pues les va a poder ayudar. Un abrazo para todos y mucha suerte. Ok, Doc. Por último, qué pena, pues Carla nos corrige que los TAM son T de trigo, A de arroz y M de maíz. ¿Son más perjudiciales para la salud? Trigo, arroz y maíz. Sí, el trigo definitivamente sí, definitivamente el trigo, pues con todo el tema del gluten, sí hay estudios muy serios que muestran que es perjudicial, ¿sí? Yo personalmente al eliminarlo de mi alimentación, no voy a decir que nunca jamás como nada con gluten, porque pues no es cierto, pero sí, digamos, podríamos decir que en un 90-95% de mi alimentación no contiene gluten, ni trigo, ni maíz. El maíz, tanto el trigo como el maíz, bueno, ahí es también otro tema que nos da para otro webinar, pero digamos que todo el tema de la modificación genética, son semillas modificadas genéticamente. El gluten tiene aparte también su, bueno, y eso está una muy buena idea para un webinar. El gluten también ahí es una discusión ahí, pero realmente sí se puede ver y hay muchas personas que mejoran muchísimo con una alimentación libre de gluten. Entonces, definitivamente sí afecta y sí estoy de acuerdo contigo en que no es lo ideal para la salud. Ahora recuerda que no todos los organismos son iguales, influyen muchísimos temas de salud. Hay gente que tiene una salud intestinal, no tiene problema, no siente pues los efectos, por lo menos a nivel de corto plazo, pero sí considero que no es lo ideal para la salud. Ahora, en el tema del arroz, no, digamos que no conozco tanto las investigaciones. El arroz, pues, es una harina, es un carbohidrato. Los carbohidratos en exceso definitivamente no son buenos para la salud, eso sí está comprobadísimo. Consumido de una forma, pues, muy controlada, no considero que sea tan grave el consumo de arroz. Hay arroz integral también. Bueno, hay muchas opciones, pero sí, en general, el trigo y el maíz para mí definitivamente no son lo mejor a nivel general. Recuérdate que cada organismo es diferente y bueno, ahí hay muchas cosas más para discutir, pero sabes que me acabas de dar una muy buena idea para un próximo webinar y vamos a prepararlo entonces. Ok, listo, Doc. Bueno, entonces vamos a tomar a las personas que estaban inscritas para proceder a iniciar la rifa. Dame un segundo, qué pena. Ahí se ve perfecto. Listo. Listo, tomé todos los que estaban, digamos, inscritos y bueno, nada, mucha suerte para todos. Señor José Benjamín Muñoz ha sido el ganador de nuestra rifa. Ya me pondré entonces en contacto con él. Muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias, Doc, por este espacio. Y nada, nos veremos entonces en nuestra próxima sesión dentro de 8 días. Claro que sí. Gracias a todos. Gracias, Hugo. Y un abrazo para todos. Un feliz fin de semana. Que estén Bye. muy bien. Chao. Gracias. Chao.